Con la sonrisa de un D en la cara, en verdad estamos despidiéndonos del legendario héroe Monkey D. Garp. ¿Nos encontramos otra vez hablando de la muerte de un personaje en One Piece? ¿O todo esto tiene un mensaje oculto? Una doble máscara en la que Kusan Aokiji tiene que esconderse. Una última lección. Y es que tenemos que volver a hablar de Garp. Más bien de lo que va a pasar con Garp después de este capítulo. Son 3 los escenarios que son más probables. El primero, y es que es casi un tabú hablar de esto, pero es la muerte de Garp. En serio, no sé cuántas veces vamos a tener que pasar por esto, pero la muerte de un personaje en One Piece vuelve a tocar la puerta. Y esta vez está cumpliendo con todos los puntos que se tienen que cumplir para que un personaje de One Piece tenga que morir. Un personaje leyenda que no tiene un propósito para el futuro de la serie, que no tiene un porqué, una voluntad que va a heredar y motivar a sus aprendices, en este caso es Koby, y un momento épico para su despedida. Es que es eso, ¿cómo lo decimos más? Es el primer escenario, la primera posibilidad, la muerte de Garp. Pero obviamente no está muerto. Garp no puede estar muerto. ¿Por qué? Porque simplemente es una pieza importantísima para la jugada maestra que tiene Barbanegra en la mente. A ver, durante la invasión a Amazon Lily, Barbanegra aceptó el trato de Koby, ¿verdad? O sea, llevárselo a él en lugar de a los 800 soldados y el buque de guerra que había secuestrado. ¿Pero por qué? ¿Por qué aceptó este trato que parece no tan bueno? Barbanegra mismo se lo dijo a Koby: no te creas demasiado. Es que simplemente no podemos entender por qué habría dejado ir la fruta que él quería tanto, que era la de Boa Hancock, para terminar intercambiándolo todo por una sola persona: Koby. Bueno, aquí no hay manera de saber si Barbanegra conocía la relación de Koby con Garp. Sería demasiado especular decir que él sabía que Koby finalmente iba a querer ser rescatado por Garp, que Garp iba a venir a la isla de Hachinosu, que al final, con la captura de Garp, iban a ganar a un botín aún más grande. No al nuevo héroe de la marina, sino al legendario Monkey D. Garp, y que esa iba a ser su carta para negociar con el gobierno mundial. No sabemos de la manera misteriosa en la que trabajan los pensamientos y la mente de Marshall D. Teach. ¿Por qué aceptó llevarse a Koby en lugar de los 800 soldados, el buque acorazado y Boa Hancock? Pues lo más lógico es asumir que él sinceramente pensaba que la marina iba a querer negociar con Koby, cosa que Aokiji después le explicó que no podría ser por la relación que tiene Sword con la marina, por Koby ser un miembro de Sword. Sí, es posible que esta jugada le haya salido mal a Marshall D. Teach, es posible que haya calculado mal, pero al final la suerte del destino está con los D. No es que Barbanegra supiese que Garp iba sí o sí venir a rescatar a Koby, no sabía qué clase de relación tenían. No sabía que Garp consideraba a ese muchacho como el verdadero futuro de la marina, pero esa es la suerte del destino. Pasó. Garp llegó a la isla pirata, a Hachinosu, en bandeja de plata. Y después de haber completado exitosamente la misión de rescatar a Koby, los piratas de Barbanegra simplemente no pueden permitirse el lujo de dejar que Garp muera. Es una pieza muy valiosa para las negociaciones con el gobierno. ¿Cuáles negociaciones? Las de obligar al gobierno a que lo reconozcan a él y a la isla pirata como legítimos reyes del mundo. ¿Para qué? Bueno, de eso vamos a tener que hablar en un momento, pero es por eso que podríamos argumentar que a pesar de todo lo que vimos, a pesar de la sonrisa de Garp, a pesar del título del capítulo, la última lección, a pesar de todo lo que este capítulo nos está tratando de hacer creer, Garp podría no estar muerto. Pero si sí lo está, hay solo una explicación que encaja con todos los otros hilos. Y esa tiene que ver con su ex discípulo Kusan. ¿Pero qué tiene que ver Kusan con esto? Bueno, pues muchos andan diciendo que la manera en la que lo congeló, en la que lo atravesó con el hielo, era más para parar el sangrado, para salvarlo, para no dejarlo morir. Precisamente porque es una pieza importante, pero no. La cosa va más allá, el análisis es más profundo que eso. A estas alturas, y gracias a cómo se desarrolló todo este incidente de Hachinosu, la vida de Garp está literalmente en las manos de Kusan. ¿Por qué? En este dilema en el que ya venimos tiempo adentrándonos. ¿Kusan es bueno
o es malo? ¿Qué intereses está sirviendo? Ya sabemos que todas las veces que ha aparecido Kusan en el manga, en la historia, siempre ha tomado decisiones buenas, no dudamos de eso, ya lo hemos repasado. No haber matado a Saúl en el incidente de Ohara, dejar que Robin escapara de la isla, respetar el mano a mano con Luffy, no ir tras su tripulación, seguir los pasos de la niña Robin hasta que creciera y se convirtiera en una adulta, pelear por el puesto de almirante de la marina, dejar la institución cuando supo que todo estaba podrido, salvar la vida de su amigo Smoker, etcétera, etcétera, etcétera. La única acción que podríamos decir que es dudosa, que es mala, es haberse unido a los piratas de Barba Negra. ¿Cuál fue su propósito? ¿Realmente él cree que Barba Negra es la luz, es la esperanza que va a cambiar al mundo? ¿O más bien está infiltrado entre los piratas esperando su momento para poder actuar? Pero esto nos vuelve a traer a la misma pregunta. ¿Es Aokiji bueno o malo? ¿Por qué la vida de Garp depende de esta información? Bueno, pues porque si Aokiji es bueno, y esto va a sonar contradictorio, habría tomado la decisión de acabar con la vida de su maestro, de matar a Monkey D. Garp. Es que pensémoslo, conociendo a One Piece y cómo no se mueren los personajes excepto los que son legendarios como Garp, el que Aokiji lo haya matado para que los piratas de Barba Negra no pudiesen lucrar con la captura de Garp, encajaría demasiado bien con este supuesto rol de doble agente que Kusan parece tener. Los que todavía confiamos en Kusan. Matarlo allí en Hachinosu, en seco, en directo, momentos después de su captura para que nadie pudiese hacerle nada, como una última señal de respeto hacia su maestro. Por eso habría puesto esta cara cuando lo vio a sus pies empalado con una estaca de hielo. Y obviamente si Barba Negra hubiese estado allí, Kusan nunca habría podido haber hecho eso. Si Garp de verdad está muerto es porque Kusan sí es un doble agente, porque todavía tiene un papel bueno que ejercer. Y si lo pensamos, las condiciones para que haya pasado esto se dieron perfectas. Durante la misión del rescate de Kobe en la isla Hachinosu, el único pirata que de verdad presentaba un problema, un obstáculo, ese era Aokiji. De no haber sido por él, los comandantes de Barba Negra hubiesen sido completamente exterminados. Garp lo hizo. Literalmente, el viejo Garp, que supuestamente no es tan fuerte como lo era en su juventud, dejó en ridículo a cada uno de los comandantes que se encontraban en la isla. Y esta atmósfera de tensión la podemos ver en la escena en la que todos están rodeando a Garp. Los comandantes están con la cara seria, saben que a pesar de que capturaron a Garp, perdieron la batalla. Saben que todo esto fue una derrota. Por eso no los vemos riendo como casi siempre, por eso los vemos con las caras largas. Y por eso Kusan, viendo el poder mínimo que tienen sus compañeros comandantes, decidió tomar las riendas con su propia mano y sin dejar que nadie sospechase de sus verdaderas intenciones, que nadie de los piratas de la isla dudase de su lealtad hacia Marshall D. Tish, hacia Barba Negra, disfrazando sus verdaderas intenciones, mató a Monkey D. Garp. Eso es nada más la opción 1, que Garp está verdaderamente muerto. Que Kusan, el doble agente, con esta decisión habría arruinado completamente los planes de Barba Negra. Planes que son precisamente la opción 2 de lo que podría pasar con Garp. Que si termina no estando muerto, si la sonrisa de un D antes de morir no significó realmente nada, entonces eso es porque Garp sí va a cumplir un papel importante, que es ser el punto clave, la pieza más importante de las negociaciones de Marshall D. Teach con el gobierno. Las negociaciones que él originalmente quería hacer con Kobe, que por eso lo había aceptado a él en lugar de los 800 soldados al buque de guerra y a Boa Hancock como rehén. Que Barba Negra quería intercambiar la vida de Kobe para que el gobierno reconociese a Hachinosu y a él mismo como un rey verdadero, como un rey aliado al gobierno mundial. ¿Para qué? Todavía nos falta para llegar a eso. Pero si la segunda opción es la correcta, que Garp está vivo, que lo tienen capturado y que con esto Barba Negra se va a convertir en un rey aliado del gobierno mundial, entonces el desenlace de esto es muy interesante. ¿Para qué quiere Barba Negra convertirse en un rey aliado? Es una cosa que me dejó muy perplejo la primera vez que lo leímos. No va con el carácter, no va con la personalidad de Marshall D. Teach querer someterse al gobierno mundial, querer ser parte de ellos, querer ser un simple rey de una isla. No.
Nunca subestimen a Marshall D. Teach. Él, por supuesto que tiene un plan mayor para esto. Y ese plan tiene que ver con una escena que ya habíamos visto en la Reverie. Porque si nos acordamos del hermano de Sabo entrando a la sala del trono vacío, cuando le hicieron tomar un juramento que Oda nos puso allí en primera plana en el manga y en el anime, para que lo pudiésemos reconocer, para que pudiésemos atar los hilos y saber qué quiere Barba Negra de verdad. Y es que allí, en la sala del trono vacío, le hicieron jurar al hermano de Sabo que nunca iba a sentarse en él, que iba a clavar la espada y hacer esa promesa, porque eso es lo que se requiere para convertirse en un rey aliado. Esa situación es en la que se quiere encontrar Barba Negra. Y como ya lo conocemos, va a jurar no sentarse en él, pero al final los va a traicionar. Para así, desde adentro y con los poderes de su fruta Yami Yami, que anula los poderes de otras frutas del diablo, ya con pleno acceso a Marilloa, someter al Gorosei. Y quién sabe, hasta posiblemente derrotar a Im, destronarlo de su posición, robar el tesoro nacional de Marilloa, robar la identidad de Im para convertirse él mismo en el rey del mundo. Doflamingo ya nos había explicado que ese era su plan, que si al menos él pudiese robar la identidad, que si al menos él hubiese podido convertirse en el rey del mundo por su conocimiento del tesoro nacional de Marilloa. Lo estamos viendo desde ahora. Este tiene que ser el plan a futuro de Barba Negra. Por eso quería a Koby. Koby no funcionó, lo rescataron, pero ahora por su suerte de perro tiene al mismísimo Monkey D. Garp de rehén. Y esa podría ser la carta que le permita cumplir su ambición. Y es que si nos ponemos a pensar, tenemos una paradoja en One Piece, un problema existencial. ¿Quién es el verdadero villano? ¿Cuál va a ser el jefe final? ¿Cómo pueden coexistir la existencia de Barba Negra y la de Im? Bueno, pues aquí hay dos corrientes filosóficas, dos maneras de ver las cosas. Se las presento y ustedes díganme en cuál creen. El camino 1 es esta opción que ya habíamos estado explorando. Barba Negra convirtiéndose en un rey del mundo, traicionando al gobierno, derrocando a Im, usurpar su identidad y convertirse en el rey de todo, solucionando así el problema paradójico que es tener dos villanos. La pelea final entonces de One Piece sería la voluntad de Luffy contra la voluntad de Barba Negra. Listo, funciona muy bien, un D contra otro D, pero el otro camino también es muy profundo, también funciona y es temático porque tiene que ver con el poder de Luffy de convertir a todos en sus aliados, porque a pesar de que Barba Negra no era el D al que Roger estaba esperando, sí que es un D, y los D son los enemigos de los dioses. ¿A qué vamos con todo esto? Pues a que al villano final de One Piece sí terminaría siendo Im y el Gorosei, con estos poderes aterradores que lo vimos tener, y que la única manera de destronarlos, la única manera de acabar con este gobierno de corrupciones, de desigualdades, la única manera de traer el verdadero amanecer al mundo sería esa, la unión de los de Barba Negra y Monkey D. Luffy. El día y la noche, el dios del sol y el dios de la oscuridad, la luna. ¿Cuál es su argumento favorito para la guerra final de One Piece? ¿Qué les gustaría ver? Déjenlo en los comentarios. Y ahora, para hablar de Koby y su demostración impresionante de haki, primero tenemos que disfrutar del poema que nos dejó Oda al inicio del capítulo. El dilema moral, la primera y la última lección de Garp. Es que este es un recurso muy sencillo, pero pegó fuerte. ¿A quién salvarían? ¿Al viejo o al bebé? ¿A tu papá o a tu hermano? ¿A tu esposa o a tu mamá? Es que no hay opción correcta. Y Garp lo sabe, Koby también lo sabe, y por eso respondió que salvaría a los dos, que se sacrificaría a él mismo. Pero saber y conocer la cruda realidad son dos cosas muy diferentes. Garp, con su experiencia, sabe que en esta vida cruel algún día sus jóvenes marines tendrían que tomar una decisión así. Se verían forzados por el destino y por la situación a elegir a alguien. Repito, no hay respuesta correcta, pero la elección tiene que ser hecha. Garp, en su primera y su última lección, les estaba enseñando a sus pupilos
cómo enfrentarse a la vida real. En la invasión a Amazon Lily vimos a Kobe implementar su filosofía, sacrificarse a él mismo para salvar al mayor número de personas posibles. Muy probablemente fue lo mismo que hizo durante el incidente de Rocky Port. Pero aquí en Hachinosu, siendo imposible hacer algo para que tanto Garp como los soldados que estaban en el barco y los civiles pudieran salir ilesos de esta situación, Kobe tuvo que tomar una decisión. En esta situación real era el uno o el otro. Era Garp o la vida de cientos de soldados y civiles. La lección presentada de la manera más cruel posible. Y fue precisamente esto, esta presión, la que hizo despertar la voluntad de Kobe. Les hice una pregunta en la pestaña de comunidad. ¿Kobe despertó Haki del Rey en este capítulo? La mayoría respondieron que sí, y unos aventurados dijeron que no, que era solo Haki de armadura avanzado. Y es que la verdad no hemos logrado entender cómo se dibuja un ataque imbuido con Haki del Conquistador avanzado comparado a solo un ataque con Haki de armadura avanzada. Pero ya tenemos bastantes ejemplos como para poder tratar de establecer un parámetro. Y ese parámetro son los rayos negros de Haki que se desprenden del usuario. El Ryo o Haki de armadura avanzada se parece mucho, pero no tiene esos rayos. Lo vimos en la pelea de Luffy contra Kaido. Un montón de golpes imbuidos con Haki de armadura avanzada hasta que presenciamos los rayos negros. Este contacto no contacto, este atacar sin pegar directamente, rodeado de rayos del Conquistador. Esto es precisamente lo que vimos en el capítulo 1088 con Kobe. Un puño desprendiendo rayos y un puñetazo con una burbuja con rayos que ni siquiera tocó la mano de Pizarro, pero que la perforó completamente dejándola hecha trizas. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿Kobe es un usuario de Haki del Rey? Pues nos tendremos que esperar hasta que nos confirmen, pero para mí, yo creo que sí. Porque Kobe se lo merece. Porque a lo contrario que muchos piensan, el Haki no es una cosa que se tiene de nacimiento. Rayleigh mismo lo dijo, que la mayoría de los que llegan a la cima tienen Haki del Rey, pero esto no significa que hayan nacido con él. El Haki del Rey es sinónimo de voluntad. Voluntad es la escala de poder más grande en todo One Piece. Es natural que Kobe, el muchachito tímido que no confiaba en él mismo hasta que conoció a Monkey D. Luffy, hasta que Luffy le enseñó que podía seguir sus sueños, que podía enlistarse en la marina, que él, un enclenque que nació siendo bueno para nada, con determinación, con una voluntad increíble, haya decidido ponerlo todo de sí para cumplir un sueño, el sueño de convertirse en un marín y proteger la vida de las personas. Ese es el color de Kobe, el color del conquistador. Y lo mismo que Luffy en la piratería, Kobe va a llegar hasta la cima de la marina, y allí vamos a conocer lo que verdaderamente Garp tenía en mente, la razón por la que Kobe es considerado como el verdadero futuro de la marina. Dejar en el pasado la justicia perezosa de Kusana Okiji, la justicia absoluta de Sakazuki Akainu, la justicia ambigua de Kizaru Borsalino, y conocer de una buena vez por todas la justicia honesta de Kobe. ¿Y quién más sino el futuro almirante de la marina, el futuro portador del amanecer de la nueva era, merece Haki del Rey avanzado? Obviamente Kobe, quien desde que lo conocimos se enlistó a la marina, pasó por todas las etapas, entrenó con Garp, y no solamente eso, sino que se esforzó 100, no 200 veces más que cualquier soldado, superando cualquier limitación física de nacimiento que pudo haber tenido, porque al final, y esta es una lección que nos enseña Oda con su manga, el esfuerzo supera el talento. Ese es Kobe, una representación de lo que todos podemos llegar a ser, y eso es precisamente por lo que One Piece es grande. Ahora hablemos de la tercera opción de lo que podría pasar con Garp. Ya hablamos de su muerte o no muerte, ya hablamos de su captura y de lo que significa Garp para Barba Negra como su carta de negociación para el gobierno mundial. Ahora hablemos de su recompensa, hablemos de Cross Guild. Y es que es eso, Garp podría ser entregado a Cross Guild, un evento que podría terminar en una especie de Marineford invertido, ahora sí con el asesinato de Garp
en emisión pública. Piratas asesinando al héroe de la marina en vivo. A Luffy viendo todo esto y reaccionando. Los periódicos anunciando el secuestro de Vegapunk en Egghead por manos de Sombrero de Paja Luffy. Los marines diciendo que por eso no pudieron ir a salvar a Garp porque tenían las manos llenas con Luffy. La gente del mundo viendo cómo las dos figuras públicas más queridas, Vegapunk y Garp, sufrieron el peor destino por culpa de Luffy. Este es un escenario más descabellado que los otros dos, pero todavía posible. Y ahora, después de 4 meses de ausencia, volvemos a la isla del futuro. Estamos a punto de conocer lo que verdaderamente fue el incidente de la isla Egghead. Y solo nos queda esperar para sorprendernos. Si quieren ver más videos impresionantes, pícala a este del tesoro de Joy Boy o a este de por qué Luffy no va a reír en Laugh Tale. ¿Qué esperas que no te encueras? Pícale, carnal. Todo con medida. Un héroe es todo aquel que hace lo que puede. Romain Rolland.